En la mayoría de las leyendas alrededor del mundo relacionadas con el diluvio universal o la gran inundación, se dice que solo se salvaron los buenos, los devotos, los mansos, los instruidos y los santificados. Pero cosa extraña, como lo ha demostrado la naturaleza en los últimos desastres conocidos, esa misma naturaleza no distingue entre buenos y malos. Planeta Tierra durante la última edad de hielo. Hace unos 10.000 o 12.000 años, los casquetes polares avanzaron sobre los continentes. Trillones de litros de agua atrapados en los hielos se acumularon y el nivel del mar se localizaba en ese entonces más de 100 metros por debajo de donde hoy está. Pero eso no duraría. Por alguna razón aún desconocida, la edad del hielo finalizó. La ciencia de hoy nos dice que fue un final lento, que los hielos se derritieron paulatinamente a medida que la temperatura ambiente de la Tierra aumentaba. Pero, ¿será verdad? En la leyenda, los mitos antiguos relacionan imaginariamente el final del hielo con un acontecimiento catastrófico, devastador y apocalíptico, un suceso de fantasía, según la ciencia, llamado el diluvio universal, y al que los aborígenes de Sudamérica llamaron la gran inundación. Y de esta historia, según el mito, al subir el nivel del mar, bajo sus aguas quedaron ocultas las ruinas, los recuerdos de una supuesta civilización perdida, una civilización que desapareció cuando vino el gran diluvio o la gran inundación. El mito del diluvio universal o la gran inundación es un tema que ha promovido muchas inquietudes a lo largo de la historia. Sin embargo, solo fue hasta hace unas pocas décadas que algunos profanos y científicos empezaron a buscar rastros geológicos y arqueológicos de un cataclismo global que posiblemente fue real y de formidables proporciones. Durante varias décadas he seguido el rastro de los mitos del diluvio, el castigo del sol, los dioses del rescate y las leyendas de civilizaciones anteriores a la nuestra. Y esto lo he hecho en una aventura personal, a la que he llamado Buscando a Neshken. Vimos en el programa anterior que vino el diluvio, la gran inundación. Miles fueron sacados en naves y llevados a otro lugar, a otro espacio-tiempo. Otros, los que no pudieron ser salvados, murieron. Y otros, los que medianamente lograron sobrevivir, que aparentemente fueron muchos, comenzaron a salir de las aguas, solos, abandonados, sin conocimientos de supervivencia, sin conocimientos de cómo hacer fuego, sin conocimientos de cultivar las plantas y de hacer la comida. Hoy en día si hay un cataclismo similar a ese y hay un contador en su familia con la esposa que también es contadora, difícilmente sabrán cómo sobrevivir a una tragedia de semejante magnitud. Tendrían que comenzar y regresar prácticamente a la edad de piedra. Y quizás eso fue lo que pasó. No tengo imágenes para ilustrar esta tercera parte de los cuentos o la narrativa de Ezequiel. Les pido por favor que recurran a su imaginación y me ayuden a imaginar esa época en la que los sobrevivientes salieron desorientados, con hambre,
sin nada, muchas veces sin ropa de pronto, y entonces fueron recogidos por las canoas y las tortugas del cielo para formar un nuevo pueblo. De lo que van a ver y oír, o de lo que van a oír más bien, no hay pruebas, no hay evidencias. La ciencia lo niega y se dice que todo es ficción, que son mentiras. Pero hay algo que a mí me ha llamado particularmente siempre la atención, y es que a Sudamérica los arqueólogos y los antropólogos importantes nunca la miran, y aquí hay muchas cosas por investigar. Continuamos con el tercer episodio, el episodio de la salida de las aguas. El año 1974, el anfitrión Ezequiel Lamec, viejo aborigen de la nación Nasa en el Cauca colombiano. 1 de la mañana, a orillas de la pirámide de Insa. La noche pasaba rápidamente y por lo atractivo y ameno de la historia que contaba Ezequiel, cansancio y sueño desaparecieron. A esa hora, Ezequiel paró por un momento su narrativa para ir a traer agua y algunos bananos. Una merienda nocturna que, según él, opacaría el hambre de la medianoche. Mientras Ezequiel iba por el refrigerio, las últimas palabras del relato anterior resonaron en mi mente. La noche antes de la gran tormenta, el cielo comenzó a verse rojo. Y al final, el último día, nubes y cielo se encendieron como lenguas que parecían de fuego. Entonces, por toda la tierra una ráfaga de viento poderoso llegó. Y tras él, el mar se embraveció, y las aguas llegaron con sus olas gigantes. La gente se asustó, y entonces aparecieron en el cielo miles de luces y bolas de luz, bolas que lanzaban rayos y se llevaban a la gente. Los dioses habían llegado. No todos se elevaron, muchos murieron y otros muchos sobrevivieron al estruendo. Después, las estrellas del cielo, la luna y el sol se oscurecieron, y durante 3 días no hubo luces en la tierra. Cielo y lenguas de fuego, miles de bolas de luz y dioses que recogían a la gente, 3 días de oscuridad. ¿Será verdad? Hagamos una pausa en el tiempo mientras Ezequiel regresa con el agua y los bananos. Tiempo presente. Hoy, muchas teorías rondan la causa del final de la Edad del Hielo. Para algunos, el episodio tuvo su origen en una explosión de supernova. Una estrella lejana que explotó y lanzó al espacio una onda que afectó nuestro planeta cuando la potente radiación pasó por nuestra órbita. Para otros, la causa fue un hipotético meteorito de gran tamaño que golpeó el Polo Norte. Un meteorito cuyas aparentes huellas se han encontrado en Groenlandia y Canadá. Y finalmente, algunos opinan que la causa fue una llamarada solar que golpeó la Tierra. De las bolas de luz y los dioses que en medio de la tribulación evacuaban a la gente, hasta hoy la única referencia que conozco proviene del mito suramericano.
De la oscuridad del sol, las estrellas y la luna, los mitos proféticos católicos son abundantes, y en ellos se habla de los 3 días de oscuridad. Y en el mito Isazi, como veremos más adelante, se menciona como algo que ocurrió y volverá a ocurrir nuevamente, algo que pasará cuando las señales se presenten en el cielo. Y hoy para mí, muchos años después de mis charlas con Ezequiel, estas son reflexiones de las que aún no encuentro respuesta. Pero sigamos con el relato. Pirámide de Insá. Ezequiel regresó a la fogata con un racimo de bananos, vasos y una jarra de agua lluvia. Lo que trajo lo puso a un lado y con las manos me indicó que comiera. Luego, pacientemente, avivó la fogata y le echó leña. Entonces se sentó en la piedra a mi lado y prosiguió su cuento. Los días de oscuridad pasaron. La negrura se abrió y el sol, las estrellas y la luna volvieron a alumbrar nuevamente. Entonces las bolas de los dioses aparecieron y por toda nuestra tierra descendieron para cosechar a los que habían resistido a la gran inundación. Eran hombres, mujeres y niños desamparados, que con hambre y desabrigados caminaban por montes, playas y pantanos sin tener rumbo fijo. Había heridos y agonizantes. Después de recogerlos, por grupos los llevaron a un lugar guardado y allí los remediaron. Los alimentaron con algodón meloso y llenaron su sangre y su linaje con la luz de Arara. Intrigado por la palabra, interrumpí. ¿Arara? ¿Qué es Arara? Ezequiel sonriendo levantó el brazo y lo movió señalando la línea de estrellas que en ese momento alumbraba con gran resplandor. Una línea de estrellas a la que hoy llamamos la Vía Láctea. Y entonces dijo: Arara es lo que ustedes nombran la galaxia. Arara es nuestra madre, la gran laguna que alumbra en remolino, la casa de donde proviene el hado, el juicio y la iluminación, el centro a donde iremos cuando volvamos a ser chispa. Y en ese momento todos retornaremos a ella para volver a renacer. Entonces pensé, ahora sí el viejo se enloqueció. Como si me hubiera escuchado o leído el pensamiento, o tal vez por mi actitud incrédula, Ezequiel soltó una gran carcajada, y entonces, tomando un banano, lo peló y tomó un bocado. Luego, con tono paciente, dijo: lo que le estoy contando es la versión para los niños. La historia completa está escrita en la mente de todos, solo que los todos no buscan en su cabeza lo que ya está escrito. Luego de comer el banano, arrojó la cáscara a la fogata y preguntó: ¿puedo seguir? Apenado, asentí con la cabeza como diciendo: sí, señor. Ezequiel prosiguió con su relato, el relato del rescate. Al tiempo que consagraban a los sobrevivientes con la luz de Arara, surgieron en el cielo grandes cajas que descendían para resembrar lo seco con los animales y plantas que habían embarcado antes de la gran inundación. Y también trajeron otras que habían creado. Nueva vida germinó.
Durante muchos días, los dioses atendieron a los recuperados de la gran inundación, y un día, por el cielo, arrimaron las bolas que traían a los maestros. Unos principales, hijos de Arara, semejantes a nosotros, a los que llamaban los Neshken. Uy, cuando Ezequiel dijo el nombre, no pude evitar sorprenderme. Esa era la primera vez que escuchaba esa palabra, y aún así, por alguna extraña razón, ese Neshken me pareció familiar. Ezequiel, por un instante, detuvo su relato y mirándome sonrió, como si supiera algo que él sabía que yo sabía, pero que yo había olvidado. Luego prosiguió. Los Neshken eran los maestros, los que en todas las edades han llegado desde Arara para ayudar a la gente después de cada destrucción. A su llegada, los Neshken de Arara fueron por cada lugar de la nueva tierra enseñando a la gente. Ellos hablaban de la tarea de la piedra, el vaciado de los minerales, el cultivo de la tierra, la obra de viviendas, el tejido de la ropa, la labor de las artesanías. Enseñaban a la gente cómo sobrevivir. Predicaron de Arara como el gran pensamiento. Les reenseñaron el uso de los cuarzos y, lo más importante, la construcción de montañas pirámides y de las piedras portales, las que sonarían y se abrirían en caso de otra ocurrencia celestial temible. Y así, los Neshken establecieron la antigua nación Isasi. Isasi, para que lo sepas, significa alzado, levantado, recogido. Y esa fue una nación que únicamente pobló esta parte de la tierra, único lugar donde plantaron la nueva sangre de Arara. Cuando terminó esta parte del relato, levanté la mirada para ver la cumbre de la pirámide de Insa. Entonces, a esa hora de la madrugada, en medio de mis dudas sobre lo que me estaban contando, con un cielo despejado donde alumbraban las estrellas de Arara, creí ver un tenue halo azul que emanaba de la punta de la pirámide de Insa. Luego, el viejo se levantó de su piedra y con el agua que no habíamos bebido, cuidadosamente apagó la fogata y luego, volteándose, me dijo: Amigo, ya es muy tarde. El resto se lo voy a contar mañana, cuando lo acompañaré a visitar la pirámide. Y recuerde, mi querido joven, que ya ocurrió y volverá a ocurrir nuevamente. La noche terminó y pronto amanecería. Un gallo madrugador cantó en la lejanía. Entonces, cansado y con mil dudas y preguntas, me recosté sobre el mullido camastro en la habitación que tenía una mesita donde descansaban unos libros viejos. En ese momento yo tenía muchas preguntas y seguramente en la visita a la pirámide de Insa, Ezequiel las resolvería. Y así, con el sabor de los bananos en mi boca, me dormí. Continuará. Y hasta aquí va la historia de Ezequiel. Es una historia larguita, una historia de la que no hay pruebas, solo mitos, solo leyendas, solo ficción. Y una pregunta: ¿por qué no se profundiza en la historia y en la prehistoria de Colombia y Sudamérica? ¿Por qué todos los recursos van extrañamente hacia Egipto o hacia Europa? Y aquí todo se mantiene callado, se mantiene cerrado. Algo muy grande hay oculto aquí en nuestro territorio y en el territorio sudamericano. Algo que puede cambiar literalmente la historia, pero
no nos lo quieren contar. Estuvo con ustedes Roberto Tovar Gaitán. Felicidades y mil gracias por su atención.